Egunon. Bueno, buenos días, Male. Bienvenido a este espacio del observatorio, un espacio de diálogo en el que hoy vamos a hablar de la ética de la singularidad y lo que nos quieras compartir a propósito de esto. Teníamos contigo, ¿no?, la propuesta de compartir las ideas que presentaste en el encuentro sobre cambio organizacional, ayudarnos a pensar en los cambios y en las transformaciones que se dan en las organizaciones, por dónde tendría sentido que se hagan y lo que tú ves desde tu práctica. Sí, quería comenzar situando un punto de partida problemático en la red asistencial. Y es que muchas de las prácticas sociales que alberga la red se basan en modelos de reeducación y tratamiento que condicionan de manera muy notable tanto el acceso al servicio como el trabajo de acompañamiento, propiciando en multitud de ocasiones el abandono o la expulsión de estos programas. Se trata de profundizar tanto en los límites éticos como en la separación necesaria que existe entre, por un lado, la voluntad terapéutica, a veces feroz, y la función social de acoger y alojar a aquellas personas que se encuentran en situaciones extremadamente vulnerables. Mantener esta función social es precisamente lo que nos puede permitir marcar un límite a una voluntad terapéutica que sin este límite se arriesga a transformar la institución y las prácticas en lugares de alienación, improvisación y experimentación. En este sentido, el proyecto Hábitat, que se desarrolla en Vizcaya, a iniciativa de los técnicos de la Diputación, es solidario del método Housing First y me parece que representa una fórmula contemporánea que nos interesa de hacer institución, subvirtiendo algunos ejes centrales de la relación asistencial tal y como lo conocemos, por ejemplo, lo que llaman el principio de separación entre vivienda y tratamiento, que no es otra cosa que la importancia de no confundir y mantener siempre separados, pero articulados, la función social de la función terapéutica. En definitiva, que a uno no le echen de la casa, del servicio residencial, por no cumplir con los objetivos marcados en el tratamiento previo. Este punto, por ejemplo, subvierte la lógica de la gestión de los servicios residenciales en el campo de las prácticas en inclusión social. Este espacio al que me invitáis tiene un especial interés para mí, para todos nosotros, profesionales de atención directa, que formamos parte de una red, aunque finalmente no nos encontremos en muchas ocasiones, porque se trata de una red que podemos calificar de virtual. Mi propuesta entonces será conversar e interrogar diferentes modos de pensar la red y su articulación. Eso sí, reintroduciendo la singularidad, la centralidad de la persona como principio vector de una práctica posible. Vuestra invitación ha sabido tocar algún punto central de lo que nos interesa ahora a profesionales y técnicos de la red. Parece que habéis sabido captar muy bien la brecha, la ruptura y el cambio de paradigma y por eso nos invitáis a pensar los cambios y las transformaciones en las instituciones, es decir, las nuevas formas que tenemos los seres hablantes de hacer institución, de soportar la vida. Esta conversación de hoy nos permite avanzar en la elaboración colectiva de un saber y generar una cultura de trabajo común, lo que resulta indispensable porque la red es siempre una red en construcción. La palabra construcción nos interesa. La práctica siempre está en construcción, es decir, pendiente de una elaboración que ella misma ignora. En mi intervención volveré una y otra vez sobre esta cuestión porque me interesa subrayar el punto de no saber, ya que es el resorte de cualquier cambio o iniciativa. ¿Y para qué cambiamos, Cosme? Lo contemporáneo está atravesado por lo que llamamos las mutaciones del orden simbólico. Las instituciones cambian para estar a la altura de la subjetividad de cada época. O dicho de otra manera, para dar respuesta a los síntomas que surgen en cada momento histórico, que tienen que ver con los contextos, con los discursos y con los desgarrones de cada época. Hay entonces una conexión que nos interesa explorar en todos los niveles de intervención, políticas públicas, equipos técnicos, intervención directa, entre lo social y el síntoma. La problemática
nuclear de las instituciones es qué hacer con el síntoma. Una primera propuesta, que es la que yo puedo hacer, es alojarlo, dar un lugar al síntoma en nuestras prácticas, acogerlo en las instituciones. Es una política del síntoma. ¿Por qué digo que esto resulta fundamental en nuestro trabajo? Porque dependiendo de la manera en la que se trate al síntoma desde los diferentes discursos médicos, sanitarios, sociales, tendremos un tipo de institución u otra. Si se lo rechaza o se lo deriva, generamos un tipo de respuesta institucional. Por ejemplo, en el primer caso, el rechazo del síntoma impide su posterior tratamiento. En el segundo caso, en el de la derivación, el reenvío sintomático de un lugar a otro de la red produce iatrogenia, cronicidad y efectos de fuerza giratoria. En los dos casos nos encontramos con una vertiente segregacionista. Sin embargo, acoger al síntoma es acoger la diferencia, el malestar de un sujeto, darle un lugar a su sufrimiento a partir del cual podrán iniciarse otros caminos posibles dentro o fuera de la institución. Y desde aquí, ¿cómo podemos pensar la práctica a partir de la nueva red asistencial? Irving Goffman conceptualizó en los años 60 lo que él llamaba la institución total, las instituciones totales, que podemos oponer a la red diversificada como el nuevo otro institucional de nuestra época. El cambio de época nos permite situar e historizar las diferencias entre la institución absoluta y los modos descompletados de hacer institución de nuestra época. Una institución más agujereada, más pragmática, más dócil a los sujetos, líquida en términos de Zygmunt Bauman. Es decir, que frente a la institución total, patriarcal, absorbente, homogénea, única, donde cada profesional se sitúa como experto, como aquel que detenta un saber en exclusiva sobre los sujetos que atiende, la biopolítica en términos de Foucault, qué tipo de prácticas podemos construir frente a este delirio de normalidad, frente a la sociedad sana que pretenden las tesis de los higienistas. Para responder a esta pregunta tengo que situar un poco el lugar desde el que yo hablo. Hablo desde la práctica. Y no hay práctica sin ética. Una ética del sujeto y de lo contemporáneo. Una práctica que se hace preguntas y que por eso mismo se sostiene de un no saber, como decía al principio. Un agujero central que es la noción misma de sujeto. Una docta ignorancia. El sujeto es, por tanto, la brújula alrededor de la cual se organiza una práctica posible, una red asistencial, y la red es una construcción del sujeto. Esta paradoja resulta fundamental que la conozcamos aquellos que nos dedicamos al trabajo con personas. El tratamiento es la red. Esto es un cambio fundamental que debería reordenar funciones y límites en toda la red asistencial. Entonces tenemos por el momento tres elementos: la singularidad, la construcción y la red. Tres resortes para pensar el cambio. Producir lo que no hay. Hacer vínculo desde la contingencia. En palabras de Hannah Arendt, habitar en la brecha entre el pasado y el porvenir. Y por ello es necesario hacer frente a algunas de las confusiones y malentendidos que inundan el campo de lo social. Comenzando, por ejemplo, por distinguir entre tiempos subjetivos y tiempos sociales. Distinguir también entre aprendizajes, es decir, los saberes que uno puede tomar del otro, de los efectos educativos propiamente dichos, aquellos que tocan la relación del sujeto con lo pulsional, con la vida y con el lazo social. Los primeros son regulables según los tiempos sociales, calculables y evaluables en cierta medida, mientras que los segundos son absolutamente impredecibles e indisociables de la dimensión del acto, el paso a dar por el propio sujeto, del consentimiento de cada sujeto, sin lo cual la práctica queda reducida a mero adoctrinamiento o domesticación. Este punto es donde nos interesa traer el pensamiento de Hannah Arendt, entre otras cosas por su exploración sobre las causas y el origen del totalitarismo, las burocracias
o como ella irónicamente las llamaba, la banalidad del mal. El trabajo de Hannah Arendt, como ejercicio de reflexión política, está enmarcado en la tarea de pensar. No se trata, pues, de ofrecer una solución a las crisis ni de cerrar la brecha, taponarla. A lo que apunta la autora es a cómo moverse en tanto sujetos, agentes o profesionales en la brecha misma, hacer de la brecha un espacio que podamos habitar. Y entonces, Cosme, desde la brecha, ¿qué es lo que nos interesaría cambiar? Me parece que lo que nos interesa cambiar son algunos aspectos de la relación asistencial. Para ello, tenemos que aprender a leer. Y leer es localizar aquello que en la relación asistencial hace obstáculo al vínculo social. La nueva gestión pública promueve un tipo de relación asistencial que responde a los siguientes rasgos. En primer lugar, la pérdida de calidad y cantidad del vínculo profesional-sujeto, que se ha transformado en un encuentro cada vez más efímero, de corta duración y siempre con la mediación de alguna tecnología. En segundo lugar, el aumento notable de la burocracia de los procedimientos asistenciales, el exceso de informes, cuestionarios, evaluaciones que un profesional debe rellenar, superan ya el tiempo dedicado a la relación asistencial propiamente dicha. Y en tercer lugar, me parece muy importante, es que la coordinación entre profesionales y servicios ha quedado reducida al intercambio ocasional de informes, conversaciones telefónicas o emails, cuyo principal eje y sostén es la derivación. Esto produce, paradójicamente, sujetos a la deriva. Sin embargo, a nosotros nos interesa organizar la red a partir del principio de la conversación y la palabra de los diferentes agentes, profesionales y sujetos. Coordina un servicio de acompañamiento para personas en situación o riesgo de exclusión social. Se trata de un centro de día inscrito en la red de servicios de inclusión social de la Diputación Foral de Vizcaya y gestionado por la Comisión Ciudadana Antisida, una entidad del tercer sector. Se trata de un lugar donde tratamos de organizar una práctica social y ética basada en la singularidad de cada caso. Esta ética de la singularidad es lo que yo puedo ofrecer al debate sobre las diferentes formas de hacer institución en nuestra época. Me gustaría preguntarte, aunque hay respuestas que ya has estado dando anteriormente, ¿no? Nos has dicho, tenemos que aprender a leer, escuchar, conversar, principios de la palabra. ¿Qué podemos proponer para contribuir al cambio? Me parece que, en primer lugar, lo que nos interesa es hacer propuestas a partir de situar algunos de los obstáculos que encontramos en la práctica. Extraer de la práctica nuestras propias preguntas, pero también algunas consecuencias de las que se van a derivar propuestas y proyectos concretos. Es decir, que frente a la tendencia generalizada a la queja, es Ujú. mejor hacernos preguntas y poder hacer algunas propuestas concretas. Eso también nos pone como colaboradores en la red asistencial con otros agentes, profesionales y técnicos. Una segunda idea que atraviesa todo mi trabajo es lo que podríamos llamar, como tú decías, una ética de la singularidad. Es decir, que los servicios en los que trabajamos tenemos una cierta tendencia hacia lo universal, una lógica de lo colectivo, y esto es lo propio del programa institucional y está muy bien que así sea. Es parte de su naturaleza y de las formas que tenemos de hacer institución. Pero también se trata de que podamos atender lo singular, lo radicalmente otro y diferente. Esta singularidad debe agujerear y contaminar la práctica, reordenándola. Es decir, que lo que nos interesa es encontrar fórmulas que permitan articular esta tensión necesaria entre lo singular y lo colectivo, pero sin renunciar a ninguna de estas dos dimensiones. Por ejemplo, una fórmula contemporánea que permite articular estas dos dimensiones es el método de la construcción del caso en red, un modelo de trabajo en red colaborativo que propone poner a trabajar juntos de manera presencial y periódica a todos y cada uno de los agentes, servicios e instituciones que atienden un caso en común. Es una fórmula que, como decía, articula estos dos elementos, pero que introduce la singularidad como principio organizador a partir de la localización de un imposible, la conversación imposible entre profesionales, servicios y sujetos,
Esto es precisamente lo que hace síntoma en la red asistencial. Nos interesa explorar y traer a Vizcaya el tratamiento de la red asistencial llevado a cabo en el programa Intersarses, en el distrito de Horta-Guinardó, en Barcelona, desde la perspectiva que abre el método ideado por José Ramón Ubieto, la construcción del caso en red, y que permite tratar uno por uno los déficits de la red asistencial de los que hablaba anteriormente. El déficit de singularidad, de tiempos de atención, la atomización de los servicios, la falta de coordinación, así como el burnout de los profesionales de atención directa a partir de la implantación de un método muy original en el abordaje de los casos. El lazo social no es algo que está de entrada, ni que responde a un programa o a un manual predeterminado, es porque se trata de algo que está por elaborar, pendiente de una elaboración. Es algo que hay que construir. Todos vivimos con un malestar y las respuestas posibles a este malestar las tenemos que inventar, una por una. Esto significa que no existe el manual universal para todos del vínculo social, ni de la salud mental, ni de la armonía de la vida colectiva. Por esto el acto clínico, educativo y social se justifica en el caso por caso, el uno por uno, y su eficacia ha de ser contrastada y puesta a prueba en cada ocasión, en el encuentro con cada sujeto. Una tarea realmente muy compleja sobre la que cada practicante responderá desde su ética, su acto y el discurso que lo sostiene. Un cuarto punto que quería destacar y proponer a debate es la ubicación de las llamadas locuras en la red asistencial, es decir, el lugar de la salud mental. Tras la reforma psiquiátrica y la crítica al modelo hospitalario, también a determinadas formas de hacer institución en comunidad, ¿cómo podemos ubicar y pensar el trabajo en el campo de la psicosis en nuestra realidad social, institucional y de discurso de una forma que no sea la de la segregación? Por último, la práctica nos interesa especialmente el lugar que ocupa el saber en el discurso que sostenemos, desde diferentes puntos de vista. Para ello son necesarias al menos tres consideraciones: que el profesional esté dispuesto a sostener una posición de confianza basada en la presunción de que hay un sujeto, alguien que tiene algo que decir, y de que hay un saber por elaborar, un sujeto que tiene un saber sobre lo que le pasa. Es necesario que el profesional se coloque en una posición que llamaremos de no saber, es decir, no taponar con nuestras ideas, prejuicios, suposiciones, ideales, ni con nuestros conocimientos, programas, teorías o modelos, la falla por la que cada sujeto está habitado y que supone la puerta de entrada a su propio saber, un saber ignorado, pendiente de elaboración. Y en tercer lugar, frente al modelo institucional de otras épocas que respondía a un funcionamiento jerárquico, rígido y dotado de una autoridad sin fisuras, podemos proponer un tipo de institución más suave, más acorde a los cambios y a las fracturas del lazo social de nuestra época. Una institución de fácil acceso, flexible, acogedora, dócil al sujeto, en definitiva, una institución regulada pero no dogmática. Pues tenemos un montón de propuestas muy desafiantes. Confiamos en que no sea una conversación imposible, sino un horizonte de posibilidad. Y te voy a invitar por ir terminando que nos aportes una conclusión o reflexión final. Muy bien, muchas gracias por darnos este espacio que, a partir del cual podemos ir generando algunas propuestas, ¿no? Y algunos proyectos compartidos. Para finalizar, decir que la práctica, que es el lugar desde el que yo hablo, se inscribe siempre en un discurso que en la actualidad se encuentra colonizado por las lógicas del capital financiero, la evaluación, la mercantilización o la homogeneización de los sujetos, así como por las ideologías de la normalización que tienen un carácter marcadamente segregativo y de lo que los profesionales conviene alejarnos. Lo propio del practicante es quedar aspirado inevitablemente y a veces sin saberlo por estos dogmas. Y frente a esta tendencia que absorbe
coloniza las prácticas sociales, me parece que podemos proponer lo que llamamos una práctica orientada por la singularidad. Esta práctica se aleja de los universales, que es la práctica del uno por uno, del caso por caso. Una práctica que no parte de un saber previo, monitorizado con respecto a un caso, sino que se trata de una praxis capaz de interrogarse a sí misma, tomando cada caso como un interrogante que nos pone a trabajar. Una práctica que nos permita elaborar un saber más allá de los protocolos y los programas de intervención predeterminados y su tendencia a la homogeneización y a veces a la cronificación. Con esto no digo que no sean necesarios los protocolos para organizar la red asistencial y las evaluaciones. Digamos que me puedo situar crítico con el exceso. El observatorio nos ha hecho una invitación a pensar y a construir, a no dejarnos aspirar por los discursos hegemónicos o las soluciones simples, la banalidad del mal, como lo llamaba Hannah Arendt, que decía que las crisis son agujeros en lugares que estaban cerrados. Y con esto os agradezco, y a ti, Malen, en particular, la invitación a este espacio para pensar. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a ti, Cosme, por la profundidad de la reflexión, pero también por lo certero, situarnos en el uno por uno, que es la medida de la relación humana. Que no seamos aspirados, pero sí que podamos aspirar colectivamente a realizar estos procesos como necesitamos. Muchas gracias por compartir.